Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. En el día de hoy volvemos a las charlas entre hermanos y tenemos el honor, el gran placer de tener un gran hermano anciano y muy representante acá a la iglesia de Uruguay. Bueno, un hermano común y corriente, todo eso, muchas gracias. Ken Russell me llamo y soy canadiense de nacimiento, pero ya hace muchos años en el Uruguay. Hace poquito nos celebraron de sorpresa 50 años de trabajo en las iglesias aquí en Uruguay. Yo estuve antes con mis padres, vine con 15 años, estuvimos 3 años básicamente para abreviar y después me volví a Canadá porque ya conocía a mi esposa. Éramos novios, nos escribíamos cartas y entonces era para confirmar esa amistad, ese noviazgo y bueno, a los 6 meses nos casamos. Vino como misionero De Hermanos Libres, trabajando primero en Mercedes con mis padres y a los 2 años y pico fuimos a Rosario, con la idea de establecer nuevas iglesias, sabiendo que en esa zona de mitad camino entre Mercedes y Montevideo no había iglesias de nuestro grupo. Así que vinieron a como quien dice, un campo libre. Exactamente. ¿Y qué te acuerdas de esa época? ¿Fue difícil? Fue difícil, mucho más difícil de lo que pensamos. Llevó mucho más tiempo de lo que planeamos. ¿Medio duro el uruguayo? Bueno, somos todos medio duros, ¿no? Pero ¿quién gana la batalla? Eso es. ¿Cuál era la batalla espiritual? Bueno, yo diría la batalla más grande es la indiferencia. Sí, me gusta, está lindo, pero algo. Pero lo que ayudó mucho cuando estábamos pensando venir, o sea, cambiar de lugar, salir de Mercedes, con mi esposa, decidimos poner un programa de radio en la zona donde habíamos pensado, en la zona de Rosario, y pedimos al Señor 6 contactos en 6 meses. Y bueno, pusimos el programa en Radio del Oeste, en aquel entonces se llamaba Radio Berna, y bueno, por 6 meses el programa y tuvimos 6 contactos. Algunos de esos contactos, bueno, después los visitamos, pero era la confirmación de la oración de que habíamos pedido, bueno Señor, si es tu voluntad, 6 veces 6 contactos. Así que nos mudamos a Rosario. Y allí empezamos a visitar a las personas que habían escrito. Uno era un hermano ya creyente, ciego, don Samuel Benech, y él le gustó mucho hablar la Biblia y compartir, y las visitas, claro, él no podía andar libremente. ¿Era uno de esos 6 contactos? Exactamente. Era uno de los 6. Era notable, ¿no? Porque él recorría el dial de la radio escuchando programas cristianos y sabía que a tal hora buscaba tal lugar en el dial, no era evidente, pero conocía esta audición tan... Dios está en todas partes. Está en todas partes. Había una chica de 15 años que también escribió pidiendo un curso de Baús y comenzó a hacer los cursos y se convirtió al Señor. Esa chica después se casó y ahora, hoy día, está en Tarariras con su familia y es, digamos, la base del trabajo que hoy estamos realizando en la ciudad de Tarariras, ¿no?
Y estamos hablando de 45 años atrás. ¿Tu papá cómo se llama? Lionel. Lionel Cruz. Él quedó en Mercedes, ¿verdad? Allá haciendo la obra. Exacto. El rol social y espiritual que cumple una iglesia cristiana es muy importante para la sociedad, Sí. porque salva almas y refuerza a la familia. Y a cada integrante le da una concepción personal y espiritual para andar en este camino hasta que el Señor venga o tengamos que partir. Es una lucha que tienen los cristianos. ¿Ha acontecido en tu trayectoria que has pasado malos momentos? No, para nada. ¿Riesgo? No. Que no te saluden porque sos evangélico, bueno, eso sí. Pero hicieron lo mismo al Señor Jesucristo. Y Jesucristo sí era perfecto. Nunca tuvo una actitud o una conducta fuera de lugar. Y sin embargo, lo rechazaron. Así que no nos preocupamos demasiado por eso. Lo que era más difícil era trabajar y no ver resultados. Porque, bueno, uno empieza a pensar en qué estoy fallando, ¿no? Que uno se analiza y analiza el trabajo que se está haciendo y es fácil caer en eso de deprimirnos por falta de alguna evidencia de que estamos en lo correcto en lo que estamos haciendo. Pero bueno, Dios siempre daba el aliento necesario en el momento crucial. Me acuerdo momentos en que decía, bueno, por esta sección de la ciudad no me voy a molestar más, porque no respondo. El famoso sáquese los zapatos, las chancletas y saquen hasta el polo. Ahí está. No Y quiere sin decir que embargo, yo salía, bueno, Señor, esta será la última vez. Y justo, una excelente oportunidad de presentar el Evangelio. Entonces me derribaba el no más. Y uno seguía trabajando. Y bueno, el Señor fue llevando a través de meses y años. ¿De Canadá se desprendieron totalmente? ¿Hubo vínculo, revinculación, hubo llamado? Es decir, sé que nuestra iglesia es independiente, hasta aún localmente, pero nos mantenemos unidos, como por ejemplo lo que estamos viendo en estos videos que estamos subiendo a internet, lo del campamento donde estamos, que ahora vamos a hablar un poquito también, y nos vincula de todo el país. Pero esa vinculación fuera del país, ¿cómo se desarrolla? También se mantiene básicamente a nivel personal. Con nuestra iglesia siempre hay cartas, en aquella época eran cartas que venían y que mandábamos. Era más la carta, digamos, informativa que nosotros mandábamos. ¿Te sentías presionado, capaz, por esa lucha que estábamos hablando, no? O no sé. Claro, y uno sabe que la gente está orando. Y eso es un respaldo muy importante. Y después también tuvimos algunas visitas de hermanos de la iglesia allá, que vinieron al Uruguay, y eso era costoso para ellos, porque era el bolsillo de ellos, no era alguna misión que mandaba un representante, no, hermanos que se pagaban el pasaje para venir a visitar. ¿Por qué tú consideras, hablamos de la iglesia, ya habíamos hablado en el canal acerca de la iglesia que llaman hermanos, porque en realidad nuestra iglesia no tiene nombre, en esencia, o nunca lo tuvo, porque se trata de asimilar mucho a la iglesia primitiva, porque en la iglesia primitiva no tenían nombres. Es decir, al principio le decía la secta de los nazarenos, en Antioquía le empezaron a decir cristianos, pero el último Pedro manifiesta, si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, al contrario, y ahí, pero no habían denominación. Sabemos que hay mucho trabajo cristiano de varias iglesias, ¿no? ¿Por qué consideras que nuestra iglesia es la más parecida a la primitiva? Bueno, primero, una aclaración. Una cosa es la comunión que podemos tener como cristianos, simplemente como hijos de Dios, somos de la misma familia. Y eso gozamos con hermanos bautistas, hermanos pentecostales, hermanos de distintas corrientes o grupos. Ellos creen, son hijos de Dios, yo creo, soy hijo de Dios, somos hermanos. Bien. Ahora, de ahí a lo que es la comunión en una iglesia local, se precisa también una comunión doctrinal, de principios, de conductas. Lo que se llama respetar la sana doctrina. Claro, para nosotros nuestra doctrina es la sana doctrina y para ellos su doctrina es la doctrina, la sana doctrina. Pero entonces nos respetamos, pero cuando yo quiero congregarme, me voy a sentir más cómodo en un grupo que piensa y actúa de la forma que yo creo que es correcto. Otro hermano dirá, no me gusta esa forma, entonces se congrega en otro lado. Bien, el Señor nos usa a todos en su viña y hay personas que se están convirtiendo en las distintas iglesias. Mantenemos la misma fe. ¿Qué es lo que tiene que saber o entender? Yo siempre hago la misma pregunta a la gente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para estar en regla con Dios, para saber si soy hijo de Dios? ¿No? El primer paso. Muy importante. Bien. Es la entrada. ¿No? Como decía Juan el Bautista, como decía Jesús, como decían los discípulos, arrepiéntense de sus pecados. Eso está clarito, ese cambio de actitud en cuanto al pecado, en lugar de bromear con el pecado, en lugar de sentirnos como agrandados porque hicimos tal cosa. La corriente del mundo, a veces. Claro. Estando mal. Me acuerdo en mi trabajo en Canadá, llegar al trabajo el lunes de mañana era escuchar los cuentos de los compañeros. Hicimos esta farra, estuvimos con estas chicas, ¿no? Y esa era la conversación. Y el orgullo que ellos tenían de incluso agrandar sus cuentos para... Ahora, cuando comprendemos que esa vida es vida ajena de Dios y nos arrepentimos, bueno, cambia esa actitud y en lugar de festejar el pecado, nos causa dolor, repudio y abandonamos esa vida para lo que es la segunda palabra en este primer paso, que es convertirnos, que pasamos del cambio de actitud hacia el cambio de acción. Entonces, el cambio de acción, bueno, esas farras las dejo y ahora voy a la iglesia. A pesar que no le gustan los demás. A esa farra de... Exactamente. Y esa es la primera lucha que tiene el cristiano. Sí. Y que muchas veces significa, con el correr del tiempo, un cambio de amigos. Porque si antes iba al bar a volver borracho, ahora, bueno, no puedo tener esas amistades que me van a arrastrar hacia el mismo camino. De repente voy al bar, pero para repartir folletos. Como dijo el hermano en la charla que tuvimos,
Y si tenés ganas de volver, no vayas solo, anda con un hermano que te apoye porque te puedes quedar, ¿verdad? Exactamente, muy bueno. ¿No, verdad? Y estuvo lindo esa charla. Pero en ese crecimiento, Ken, la idea es, ese convirtió es darle alimento al Espíritu Santo que Dios nos dio. Y es leer la Biblia, orar, congregarnos, ¿no? Y uno va creciendo espiritualmente, pero también conforme va creciendo espiritualmente y conociendo más, como Pablo decía, a veces empezamos por algo fácil de entender, por decirlo de alguna forma, materialmente como leche, decía Pablo, y después vamos por algo más sólido para ir aprendiendo cosas muy grandes dentro de la Biblia. Es decir, es un crecimiento de toda la vida. Y aún cuando uno vamos entendiendo algunas cosas, mañana podemos aprender algo que Dios nos quiere revelar y que a veces habíamos entendido incorrectamente o parcialmente. Y eso es recomendable, ¿verdad? Seguir creciendo. En ese crecimiento, porque una vez que uno se convierte en cristiano, a ser cristiano, ¿cómo en lo personal das testimonio a tu vida, tu familia, tus hijos, ¿no? Tú. Pero hay mucha lucha del cristiano en ese recorrer de crecimiento. El diablo pelea mucho, tanto internamente como externamente, ¿verdad? A veces se habla de 3 enemigos del cristiano. El diablo, que todo el mundo echa la culpa de todo al diablo, pero no solamente el diablo, sino el mundo, es el segundo. El mundo, o sea, el sistema que nos rodea, que es contrario o indiferente a las cosas de Dios. Todo el sistema. Pero el tercer enemigo es el peor, porque está dentro mío, es mi naturaleza caída, que llegó a todas partes y convive conmigo las 24 horas del día. Tú mencionaste en la conferencia de la espada el año pasado este punto. Cuando decías, yo soy así, ¿qué voy a hacer si soy así? Lo que dijiste está mal, es una pésima excusa. Exacto. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir, así soy así? Posiblemente después de retar fuerte a alguien o quizás insultar, usar palabras muy fuertes y alguien le dice, pero ¿cómo vas a hablar de esa manera? Y la respuesta, y es que así soy transparente, soy franco, digo las cosas de frente y todo eso, ¿verdad? ¿Qué dirían ustedes? Que está mal como una excusa, ¿verdad? Es una excusa horrible, podríamos decir, por ser lo que no debo ser. Y quizás tengo demasiado orgullo para reconocer que debo cambiar. Y quizás hay personas aquí en esta noche que están demorando para entregarse al Señor. ¿Qué esperas? ¿Que el Señor te ponga en una camilla mirando el cielo para reaccionar? El Señor no demora su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está esperando que tú reacciones para arrepentirte de tus pecados, para reconocer que no estás pronto para partir a enfrentarte con el juez del universo. Hay que tener el perdón de los pecados antes, después es tarde. Por la gracia de Dios puedes ser perdonado y hecho una nueva persona. Pero entonces me gustaría volver atrás un poquito a lo que estamos hablando, porque hablamos del cambio de actitud, hablamos del cambio de acción, que eso está comprendido en lo que decían
Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, arrepiéntense, conviértanse, pero también una tercera palabra, creen. Hay que creer. ¿Creer en qué? No que el mundo cambiará, sino que Cristo, Dios, vino, se hizo hombre a fin de morir en la cruz, como llevando el castigo mío por mis pecados. Entonces, cuando entiendo esa verdad y creo, confío en esa obra de Cristo para mi perdón, ahí es recién que soy cristiano. Ahí recién viene el Espíritu Santo a mi vida. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad y creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo. Y entonces ese es el momento de concepción espiritual, podríamos decir, que nazco de nuevo. Y ahí viene lo que viene diciendo del crecimiento. Entonces, para todos que escuchan el mensaje, este punto es crucial. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Una iglesia que no predica esto, Un club termina siendo un club. Club de religiosos pueden ser muy buenas personas y dedicadas a muchas buenas obras sociales. como Club de León. Ahí está. ¿Sí? Bien intencionadas, pero tan perdidos como... Y no es porque tú lo digas que o yo lo diga, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no espantamos demonios, y Jesús es duro. O sea, No os conozco. Apartados mí, nunca os conocí ese de maldad. Y la forma de conocerlo es, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y que no son gravosos, como vimos ayer, ¿no? Es ligera mi carga. Y ese amar los mandamientos, uno puede hacer lo que quiera en la iglesia, como responsable de la iglesia. no. ¿Puede o no puede? Uno puede tomar decisiones en la iglesia. Me acuerdo, por ejemplo, la tercera carta de Juan, que es un solo capítulo, donde, por ejemplo, había una persona que ni siquiera los apóstoles quería recibir y corría a la gente de la iglesia, ¿no? Y la gente que se le oponía. La gente que se le oponía. El Diótrefes. Es complicado eso, se ve en las iglesias nuestras, se ve en la iglesia en general. Lo he visto en nuestras iglesias, gracias a Dios. Pero sí, uno observa en distintos grupos dictadura espiritual. Y ahí aparece tu rol, el de anciano. La importancia del anciano o de los ancianos para evitar la soberbia de una persona, entre comillas, o el mal entendimiento de la persona, ¿la verdad? Para evitar eso. ¿Qué es un anciano en una iglesia? Llamo la atención a una verdad que está en la Biblia, de que este rol de anciano nunca está en singular, excepto cuando dice el anciano debe reunir estas condiciones. Pero cuando se habla de los ancianos, es en plural. Entonces, la idea es que haya una pluralidad de líderes. Cuando Pablo y Bernabé fueron separados para ir de misioneros de allí, de la iglesia de Antioquía, señala que eran 4 ancianos que estaban ejerciendo esa tarea, y 2 de ellos son enviados como misioneros.
pero llama la atención siempre más de uno. ¿Por qué? Apoyo. También, como tú decías, si yo me zafo un poco, el otro me corrige. Porque somos una hermandad. Exacto. Yo recuerdo mucho, hermano, y creo que lo hablé contigo hoy, la humildad del cristiano, que es algo fundamental en todos nosotros. Y aún Pablo, cuando le decía a Pedro, ¿no?, que no hiciera esa confusión contra los gentiles, que él hacía un juego entre judíos y gentiles, y cuando estaba con los judíos actuaba de una forma, cuando estaba con los gentiles, y Pablo dice, estás confundiendo a los hermanos, y lo tuvo que reprender. Esto es un canal cristiano y la gente sabe, si no, ya poquito va aprendiendo. Y hubo una confrontación, porque primero le habló aparte, pero Pedro seguía, y era Pedro, que había estado con Jesús los 3 años de vida, de testimonio de Jesús, ¿verdad? Y Pablo lo reprendió, y ahí es ese rol del anciano aún entre ellos. Y vemos la carta de Pedro cuando habla de Pablo, y le dice, Pablo es un siervo real, bien, no mantuvo el rencor, me dejó humillado ante los hermanos, a pesar de que había seguido, yo le llamo el debido proceso cristiano. Es decir, primero llámalo aparte, háblale con 2 o 3 hermanos, cuando pasa alguna confusión, porque no es tampoco así, y después si él no entiende, bueno, decíselo a la iglesia, es un proceso, no es, te voy a escrachar, ¿no? Y Pablo siguió todo ese proceso, y él mantuvo ese amor, ¿verdad? Es importante eso. Sí, muy importante. Y esa corrección pública es importante, porque el público escuchó el error, o vio el error, entonces necesita ver y escuchar la corrección también. Como dice en otra parte, para que todos teman, para que todos comprendan. Bueno, no podemos, como decías, hacer lo que se nos antoja, hablar lo que se nos viene a la mente. Tenemos que regirnos por lo que el Señor nos está dando en su palabra. Y a nivel, la iglesia nuestra regional, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, Uruguay. Es decir, hay un vínculo entre anciano y anciano, ¿verdad? De cada iglesia. Claro. ¿Se hablan las cosas? Se hablan, incluso en el caso nuestro nos reunimos los ancianos, es una invitación abierta a todos los que son ancianos reconocidos en sus iglesias locales, a organizar, a hablar distintos asuntos en las iglesias. Y escuchar las preocupaciones y las que ustedes tienen, las inquietudes en general, para que después se analicen. Ver cómo se puede a veces resolver o intervenir. Si bien la intervención es un último recurso, porque se busca que cada iglesia local resuelva sus propios asuntos. Como cada familia, se procura que entre papá, mamá y los chicos se resuelven sus asuntos. Solamente cuando eso no se logra es que se busca ayuda exterior. Y entre las iglesias básicamente es lo mismo. Hablando de ancianos, es importante notar que los ancianos como líderes de la iglesia no son los mismos que los ancianos en edad, porque hablabas de las ancianas. No es que hayan ancianas líderes en las iglesias. Por eso cuando hoy hablamos de anciano y después acotamos, no es porque lo estoy tratando por mayoría de edad o minoría de edad, sino por un carácter específico. Está perfecto aclararlo, ¿verdad? Porque puede ser hasta un joven, fundamentalmente dentro de esas características, que sea padre de familia o mujer de familia con sus hijos presentes, ¿verdad? Y algunos roles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre anciano y un creyente común? La diferencia es que los requisitos para el anciano son requisitos. O sea, si
me gusta el vino. No doy. Si soy ávido para el dinero, No tengo buen testimonio. si no tengo buen testimonio, si soy chismoso, ¿Y los hijos? me elimino. ¿Y los hijos? Y los hijos tienen que estar en orden. Bueno, y hay como 9, 10 cosas que tenemos que tener presente. Entonces, esas cosas tienen sí o sí que estar en mi vida. Otros creyentes pueden estar en puntos diferentes de desarrollo o acomodando o arreglando algunas áreas de esas cosas, pero el anciano ya Eso. tiene que estar. Porque en dos cartas lo están diciendo. En dos cartas, es decir, ya no es como es cuando habla en Gálatas 1:9 de sea anatema o sea anatema, cuando hablamos de otro evangelio, cuando lo repite, o santo, 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 ya es una insistencia con claridad. Pero sin embargo, estimadísimo Ken, la iglesia es un cuerpo. Y como dijo uno, es una institución. Algunos dicen, la iglesia es una institución. Y como dijo otra persona muy importante, no es una institución solo, es un organismo vivo. Y eso lo dice Pablo, no porque no seas una cosa, no vas a hacer otra. No porque seas clarísimo mano, vas a decir, no puedo hacer tal cosa. O no porque sea pie, no vas a poder hacer otra. Todo es un cuerpo, un organismo necesario. ¿Verdad? Y es el Señor mismo que capacita de una manera u otra. Por eso existen don de sabiduría, don de fe, don de maestro y también pastores, ¿no? Para ti, Ken, ¿es lo mismo ser un pastor que un maestro o son dos dones diferentes? ¿Qué pensás tú? Hay diferencias de opinión en eso, basado en Efesios capítulo 4. Que para mí no es importante el tema, porque los pastores son maestros de Biblia y los maestros de Biblia van a cumplir el rol de pastor. ¿Qué es un pastor? Un pastor, en nuestra concepción de lo que enseña la Biblia, no es un oficio, no es un cargo en la iglesia, sino una carga. Y el que tiene ese don, más que carga, es una necesidad, es una pasión que tiene. No estoy hablando de que está en el púlpito. Exacto. No, ahí estamos hablando del rol de pastor. Es la persona que alimenta, por eso la enseñanza, alimenta a los corderos, es el pastor de las ovejas que los lleva a comer pasto, a ir a tomar agua. Y se preocupa por las mismas si hay alguna se escapa por allá. Claro. Es el que Cuida de los lobos. Y es el que si ve que hay una oveja perdida, puede llamar por teléfono, puede ir a la casa, puede consultar qué pasó, Exactamente. y hablarlas a las otras ovejas, mirá, vamos a tratar de ayudar a fulano o mengano. Es muy probable que el maestro tenga ese rol, pero a veces puede ser que el maestro no tenga el rol de pastoreo. ¿Por qué hay confusión, tú dices, en ese punto? Más que nada por la estructura del griego en esa porción. Yo no soy experto en griego, así que no me voy a meter en eso. Le tendríamos que preguntar a Tomás Ludwig. Tal vez. Le mandamos un saludo. No creo que llegue tampoco. Algún día vamos a tener una charla, hermano, con Tomás, te la estoy viendo, tengo que ir hacia su ciudad. Lástima que hoy no nos acompañó en este retiro de varones, pero va a ser muy pronto si Dios quiere. Y es un punto interesante porque puede ser que los que van a una iglesia necesitan de un pastor. Y si existe un maestro que no es pastor, o existe solo un maestro que no es pastor, y uno de los hermanos se va,
que a veces puede pasar, que es importante que sepan los hermanos que tienen el don, es importante que el pastor haga su rol, no de intelectual en un púlpito, sino caminando en el barro, yendo a las casas y preguntando, porque a veces uno escucha así, mirá, me fui hace 2 semanas y ni siquiera me llamó. Es decir, me fui hace un mes y ni siquiera nadie me preguntó qué es lo que me pasó. Y es como si vos sos un pastor de un rebaño y se te va una oveja y ¿qué me importa dónde se fue? Ya tengo 99. En cambio, la Biblia nos dice, teniendo aún 99, el pastor se fue a buscar y cuando la encontró se gozó. Y ahí tenemos el famoso sermón de Jesús del hijo pródigo. La importancia, porque aún hasta hay fiesta en el cielo cuando regresa un hermano. Ahora, hay puntos ahí. Sí. Es interesante que ese hijo pródigo se fue y se fue y se fue y nadie fue corriendo tras él. Nuestro Padre es el que trabaja la conciencia y trae al pródigo de regreso. No estoy diciendo que nadie es responsable por ir a tratar de recuperar al hermano que pisa en falso. No, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Tenemos esa obligación. Pero por lo menos también llamar una vez, y bueno, si él sí quiere seguir su camino como hijo pródigo y comer con los chanchos. Exacto. Bueno, y hay muchas personas en las iglesias que tienen el hábito de no asistir por 2 o 3 semanas, 4 semanas. ¿Qué pasó? Y nada importante. Entonces, ellos mismos se ponen en un lugar peligroso de que cuando se ausentan un mes, nadie extraña porque es normal, ¿no? Entonces, ni los pastores van a sentir qué pasó con el hermano. No, porque es normal. Puede ser que alguna vez realmente están necesitando ayuda, pero como estamos tan acostumbrados a que no está. Es como las chiquilinas que están gritando siempre, ¿no? Y bueno, están gritando y no prestamos atención porque siempre están gritando. Pero quizás alguna vez realmente están en peligro por algún motivo y gritaron y nadie les da bolilla porque siempre están gritando. Ya que ahora estamos hablando de los hijos pródigos, siempre es bueno y que sepan la gente, los hermanos, que nadie juzga a nadie en la iglesia. Es decir, y no hay un mejor cristiano porque todos cometemos errores y pecados y puede ser que mañana o pasado uno caiga porque puede ser que podemos caer. Mira, el que piense que está firme, que no caiga. Como cuando en fiesta, ayúdame Dios a no tener abundancia para pensar que mi seguridad está en mí, tampoco que tenga escasez para estar diciendo algo contra Dios. Entonces todos tenemos que estar en un nivel. Entonces son siempre bienvenidos, porque nadie es juez dentro de la iglesia. Y todos los que se fueron, de alguna forma u otra, siempre son bienvenidos, ¿verdad? Y acá no importa el pecado, lamentablemente, que uno haya hecho. Es decir, porque a veces los hermanos piensan, cometí tal error y la verdad, ¿con qué cara voy? Si el hermano vuelve, va a venir con la cara de un hermano más. Bueno, no es tan fácil. Depende qué pasó. Porque quizás se emborrachó un fin de semana y eso es una cosa. Pero quizás fue infiel a su esposa. Es un poco diferente. Bastante diferente. Entonces, cuando uno se va y vuelve, ¿cómo vuelve? El hijo pródigo, cuando volvió reconociendo su error, su pecado. Volvió humillado, dijo,
Padre, hazme uno de tus jornaleros. No soy digno de ser llamado tu hijo. O sea que vino quebrantado, humillado ante su Padre y no estaba esperando nada, ¿no? Él vino a hacerme uno de tus esclavos. Y a veces los hermanos que vuelven después de pecar, de realmente embarrar feo, a veces vuelven con pretensiones de volver a subir a la plataforma como si no pasara nada. No es así. No. El pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Y aún en el creyente, cuando cometemos pecado, vamos a recibir las consecuencias. David, bueno, y vaya que la recibió, ¿no? Pero, y vaya que la recibió. Son temas que hay que hablarlo, que hay que analizarlo. El rol de los ancianos, ahora hablaste un tema de infidelidad, por eso es importante la anciana y el anciano, para ayudar a la iglesia. Cuando dentro de la familia de cada uno de los hermanos, además de estar en esa comunión, es ayudarnos, que si viene una anciana o una hermana que dice, mi marido me parece que tal cosa o tal otra, o me está pasando esto, es importante ahí la contención, ¿verdad? Y el aconsejamiento para fortalecer esa familia, además de la oración poderosa de nuestro Dios, por medio de Jesucristo. El rol de la iglesia es importante, porque no es solo el predicar, sino el actuar en cada uno de esos miembros, ¿verdad? Es la vivencia diaria. El rol del grupo social, hablamos de que si un hermano se va con determinados pecados, es bueno que antes de que pase a mayor, la contención dentro de la iglesia, de los ancianos, dentro de los pastores, de los maestros, ayuden a esa familia a poder salir adelante, con perfil bajo igual, porque no es cuestión de publicarlo en ningún lado, porque todos cometemos errores y es muy difícil tener una familia perfecta porque aún uno siempre está creciendo, ¿verdad? Porque nadie es perfecto. Y tenemos que tener el espejo de nuestro Señor Jesucristo, y en ese crecimiento vamos. Porque en esencia tenemos que tener la mente, y esa es la meta. Y sé que es difícil, pero ese es el crecimiento que vamos a ir haciendo. Y los cristianos, hablamos del arrepentimiento como base fundamental para iniciar la vida cristiana, pero las cartas del Apocalipsis a las 7 iglesias le está hablando a no gentiles, no le está hablando a personas que no son cristianas, le está hablando a cristianos. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete. Y le está diciendo al hermano, al cristiano, arrepiéntete también. Tenemos el arrepentimiento inicial, pero también después mantener el perfil bajo y seguir la sana doctrina en los errores que podemos cometer. Y a veces hay errores que sabemos que estamos cometiendo y nos tenemos que arrepentir, o como dice el Salmo, ayúdame a entender los errores que no entiendo que estoy cometiendo, y ahí está la contención de varios hermanos para darnos luz. Hermano Kent, muchas gracias por la charla, gracias por su tiempo, gracias por su amor. Nos conocimos en Mercedes. Sí. Gracias por tu charla a mi hijo, como te dije, que le diste la charla del bautismo, se bautizó Juan Gabriel, y mi hija Milagros Lazo, la hermana, que no la conoce porque todavía no ha venido a un campamento familiar, pero si vamos te Y menos a un campamento de hombres. de hombre, como el que tenemos. Pero vamos encaminados, y a mi señora esposa Carlito, y que también es hermana, y vamos rumbeando de a poquito, creciendo entre todos para aprender. Vamos a hacer un pequeño ping-pong. Hermano, a ver qué me dice. La base fundamental es la roca, es Cristo, y ir creciendo. Y después hay concepciones que uno puede considerar que pueden ser discutibles o no, porque aún falta mucho conocimiento. El arrebato, ¿es antes del Apocalipsis o después del Apocalipsis? Para usted. Qué interesante, ¿no? No es una pregunta fácil tampoco. Bueno, yo creo que es antes. Primera Tesalonicenses es clave. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
esa, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor, ¿en donde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es un momento determinado, es una promesa que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Y lo interesante es que esto es diferente en el término, es viene a arrebatar, ¿no? Y es para llevarnos a la nube para estar con el Señor para siempre. Diferente a lo que tenemos en Apocalipsis y bueno, y en tantos pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo, que viene a la tierra. Que los ángeles dijeron a los discípulos, ¿por qué están mirando al cielo? A este mismo que fue llevado al cielo, descenderá y va a pisar la tierra. Y ese va a ser la venida de Jesús a la tierra para reinar, ¿no? Y ahí se dan cumplimiento a todas las promesas dadas en Apocalipsis, además en el Antiguo Testamento, las profecías. Y todo ojo lo verá, dice ahí. Exactamente. Y en el otro es en las nubes, no todo el mundo. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Estamos contestando con la Biblia, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es la cena del Señor? Jesús dijo, todas las veces que hagan esto, hagan memoria de mí. Entonces, para mí, esa expresión no está dando la idea de una práctica que vamos a realizar una vez al año o cada 2 por 3, sino cuantas más veces posible. Y es una prueba personal de cada cristiano, cada uno pruébese a sí mismo y beba así de la copa y tome comiendo el pan. Porque también es una prueba para el propio cristiano, además de recordar eso, el partimiento del pan, que es el cuerpo destrozado por nuestros pecados, y la sangre derramada del nuevo pacto para la salvación, también es una prueba para los cristianos y también es una necesidad y también un mandato. Pruébese cada uno así, para ver si andamos en la sana doctrina. Sí. O sea que debemos probarnos al ir tomar la cena del Señor. Pero a su vez, el énfasis que puso Jesús era, hagan esto en memoria de mí. Lo que el Señor quiere es que tengamos en primer plano en nuestras vidas lo que Él hizo por nosotros, para salvarnos. Soy hijo de Dios no porque soy buenito, soy hijo de Dios porque como pecador vine al Salvador y Él me salvó por su muerte en la cruz. Y esto lo tengo que tener siempre presente en la vida. No soy yo, fue Cristo que me salvó. Y la cena del Señor es crucial para eso. Sabemos que nosotros a veces entramos en la iglesia y después vamos creciendo y amando cada día más a nuestro Señor y a su Padre por medio del Espíritu Santo que nos dio. Y a veces vamos, como alguien dice, por los 5 panes y los 3 peces, ¿no? Dice, vamos porque necesito esto, ¿no? Y hoy en día se ha enfocado en lo que se llama la iglesia de la prosperidad, donde te prometen que si entramos en la vida cristiana no nos va a faltar un auto, o no nos va a faltar un trabajo, o no nos va a faltar una casa. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, muy lejos de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo porque yo he vencido. Cuando miramos la vida de los primeros cristianos, no era nada fácil. Y cuando miramos la vida de los apóstoles, menos todavía.
decía, somos como condenados a muerte. Como cuando le dijeron a Josué, esfuérzate y sé valiente. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos a nuestro Señor al lado. Exacto. La gran diferencia para el cristiano es que cuando está pasando por la prueba, no está solo. El Señor siempre está con él. Y entonces estamos como los discípulos en el barco, en el mar de Galilea, se levanta una tremenda tormenta, los discípulos desesperados, Señor, nos ahogamos. Y el Señor dice, calma. Y hubo calma, se calmó la tormenta. Y después, ¿dónde está su fe? Muy bien, sí, es así, a veces pasa. Exactamente. Hermano, el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. El segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Son fundamentales en la vida de un cristiano. Uno como cristiano puede modificar la sana doctrina y eso representa amar a Dios. Claro. ¿Puedo hacer lo que quiera para atraer la gente a Dios porque lo estoy amando? No, donde tergiversamos la palabra de Dios, estamos siendo desleales, primero el Señor y también la gente que nos está escuchando, porque la gente nos escucha con nuestra pretensión de estar hablando de parte de Dios, y si estoy hablando de mis propios conceptos u opiniones, entonces estoy engañando a la gente. Y te hago una pregunta. ¿Las normas de Dios ya están fuera de uso? ¿Eran para aquellos tiempos? Y ahí voy, por ejemplo, el velo de la mujer. O, por ejemplo, el pastoreo de una mujer. Es machista. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Eso era solo para la carta de Corintios? ¿O era solo para aquellos tiempos? ¿O es una norma que estableció por causa, por ejemplo, en el caso del velo, por causa de los ángeles? Una señal de autoridad. Es un tema delicado. Sé que ahí está la autonomía de cada una iglesia que manifiesta si sigue esa norma o no sigue esa norma. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo, por lo que he podido analizar de la Biblia, que está vigente para el día de hoy. O sea, que donde habla la Biblia sobre el velo, sobre el liderazgo de la iglesia, el rol de la mujer, que es muy elevado en la Biblia. Lo mismo. Yo hice un video acerca de Ruth la Moabita, te recomiendo verlo. La mujer virtuosa, que está muy buena. Y bueno, eso se mantiene intacto, no hay por qué cambiarlo. Donde opinan los científicos, por ejemplo, acerca de la evolución y cómo llegó a existir el universo. Bueno, esas teorías cambian de año en año, pero la Biblia es la misma. Entonces, yo prefiero obedecer la Biblia, creer la Biblia, que estoy convencido cada día más es la palabra de Dios, y no las opiniones cambiantes de las personas y la sociedad. Hay algo que tenemos clarísimo nosotros, que es la idolatría, y también dentro de esto es modificar la sana doctrina diciendo que podemos llegarnos a Dios y yo oro a San Pepito o San Cono. San Cono, se le dio mi camiseta de Nacional o de Peñarol y quiero ser el campeón. Eso también es adulterar, ¿verdad? Es idolatría. Exacto. Y Dios, me acuerdo de Éxodo capítulo 19 y 20, manifiesta, no viste ninguna imagen cuando salí, no quiero que me hagan ninguna imagen. El primer mandamiento, no te arrodillarás ante ninguna imagen, ni te inclinarás, porque yo soy un Dios celoso. ¿Y eso se mantiene o no se mantiene en el Nuevo Testamento? ¿Qué piensa usted? Más que nunca. Los ejemplos de Pedro con Cornelio. Cuando Cornelio se arrodilla ante Pedro, el primer no judío, ya le dijo, ¿qué estás haciendo? Levántate, adora a Dios. Y era Pedro, más que cualquier zancono que anda en la vuelta. Sí.
O Juan con los ángeles en el Apocalipsis, cuando se arrodilló viendo, dice, no, levántate, adora a Dios, aún hasta los ángeles. Exacto. Está bien decir, yo también amo a Dios. Dios es uno en todo el mundo, no importa si se llama Buda, no importa si se llama Mahoma o se llama Alá. ¿Está bien esa concepción que dice la gente? No. No, porque, bueno, primero Buda no pretende ser Dios. Buda era un filósofo, un maestro. Muchas de las cosas que dijo están muy acorde con cosas que dice la Biblia, así como muchas cosas que dijo totalmente contrarias. Mahoma, profeta de Alá, Alá no es el Dios de la Biblia. Alá era uno de muchos dioses, uno de miles de dioses que tenían en la India, y Mahoma seleccionó a Alá para ser su Dios. Entonces, él dice que es monoteísta, pero porque él escogió uno de muchos dioses. Entonces, no es el mismo Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero entonces? El Dios de la Biblia. ¿Y cuál es el Dios de la Biblia? Creador del cielo, de la tierra, el Dios que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo, el Dios que envió a su Espíritu Santo a morar en la vida de los creyentes en el Señor Jesús. ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y sí. Sí, sí, es el mismo. Es el Dios de Israel. Exacto. Y una última pregunta difícil. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Todo el pueblo de Israel será salvo. Ahora tenemos una etapa, es una pregunta difícil. Todo Israel será salvo. ¿En qué momento? Los que sobreviven. Porque Israel tiene delante un verdadero masacre. Lo que leo en la Biblia daría a entender que 2/3 de los israelitas serán muertos. Y eso es mucho. Va a quedar un remanente, que son salvos. Y ese será todo Israel. En ese momento, el Señor vendrá cuando ha purificado su pueblo y vendrá a reinar sobre ellos. Igual pueden zafar hoy en día, igual que cualquier otro gentil, a reconocer a Jesús como el Mesías. Y tienen que combatir contra esa mole grande que es el Talmud. Gracias a Dios, Y hay judaísmo moderno. hay muchos judíos que están recibiendo al Señor Jesús como su Salvador. Y como dices, serán salvos igual que tú y yo. No van a esperar a Cristo viniendo al monte Sión. Van a estar esperándole en las nubes. Gracias, hermano. Saludo a la iglesia. Los otros nombres de los ancianos, los hermanos de allá. En Rosario está Germán, Ita, está Marcos, mi hijo, Marcos Rusi, y también está otro hermano que está entrando, digamos, a esta función, que se llama Daniel Arrocena. Así que formamos un equipo allí que nos reunimos regularmente. En Juan Lacase hay 2 hermanos que están liderando allí, Lelio Díaz y Alejandro Muglia. Así que son personas que hace años que están liderando y pastoreando a las ovejas. Dios siga bendiciendo la iglesia en todo el mundo, en Uruguay, en su ciudad, en todo. Gracias por estar. Un placer.